que es un poco complicado, pero hay que hablarlo, en la segunda venida de Jesucristo, pues Él habrá el arrebato de la iglesia, pero luego vamos a estar un tiempito allá, donde vamos a tener las bodas del Cordero y todas las cosas que se mencionan, ¿verdad?, en Apocalipsis, pero luego se volverá una vez más a la tierra y la tierra será como el huerto del Edén. Así es que no hay por qué temer, ¿verdad? No, nos vamos ya mismo ya tenemos el pasaje, pero luego vamos a volver otra vez y ya va a ser en paz, ya no va a haber lengueja, ni va a haber nada. Y eso lo dice la palabra del Señor. Pero busquemos ahora entonces el capítulo 52. ¿Hay preguntas? Yo los veo tan calladitos, yo no sé si que yo voy a mandar. Yo le dije que este librito es profundo, ¿sabes? Pero es un libro extraordinario. En Isaías 52 es otro pasaje que nos habla de Jesucristo, pero se le llama a este pasaje un cántico del siervo del Señor, y habla de los sufrimientos específicamente en el verso 13 al 15. Habla del sufrimiento del siervo de Jehová y está hablando ahí de Jesucristo. O sea, ya Isaías estaba diciéndole a la gente que iba a venir un Mesías, pero que iba a sufrir, que lo iban a crucificar. Y dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Qué fue lo que nosotros celebramos este domingo pasado? Eso mismo que dice ese verso, ¿verdad? Él no se quedó en la tumba, fue exaltado, no solamente por el Padre, sino por todos nosotros, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías de ese tiempo, antes de nacer Jesucristo, estaba diciendo que Jesucristo iba a ser desfigurado, que lo iban a maltratar y que la gente se iba a asombrar, pero así se asombrará la gente cuando lo vean transformado, ¿verdad? Lo vean ya hecho un verdadero rey, pero rey de reyes y señor de señores, no los reyes que nosotros conocemos. Y luego tenemos el capítulo 53, que es un clásico, y ese vamos a leerlo completito. El capítulo 53 de Isaías es un clásico y narra el proceso donde Jesucristo fue deshumanizado de tantas cosas que le hicieron, ¿verdad? Que nosotros lo hemos leído esta semana pasada en los evangelios, en todo momento, pero que ya Isaías hablaba de él. Y vamos a leerlo hasta el verso 7. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y ahí empieza a narrar el sufrimiento de Jesucristo. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a analizar esa porción de la palabra del capítulo 53, que está fresquecita en nuestras mentes porque toda esta semana hay quienes esta semana han llorado. Yo no sé si usted ha llorado. Ya con la experiencia que tenemos debemos gozarnos, ¿verdad? De que fue a la cruz del Calvario y que por eso nosotros somos salvos. Pero hay quien todavía llora porque no entiende bien lo que sucedió. Pero fíjense, tanto sufrimiento, fue despreciado, fue desechado, llevó las enfermedades de nosotros y las rebeliones, cada cual cogió por su lado y lo dejaron solo, y él angustiado y afligido llegó hasta el final y no abrió su boca, solamente para decir su último sermón desde la cruz, ¿verdad? Que son las 7 palabras. Ahora, cuando nosotros leemos esto, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente sufre? Vamos a ver. Vamos a analizar este capítulo 53. ¿Por qué la gente sufre? ¿Alguien ha sufrido aquí? Todo. Posiblemente a alguien le ha ido un poco mejor, pero en algún momento tiene que haber hecho un pare. ¿Y por qué la gente sufre? Si Jesús fue a la cruz para liberarnos a nosotros de ese sufrimiento, ¿quién me dice? Bien, esa es una de las cosas, ¿verdad? Sí, hermano, le voy a dar la oportunidad. Fíjense que ella dice que cuando uno ve la trayectoria final de Jesucristo y ve los sufrimientos de Cristo, y cuando le viene una prueba a usted fuerte y usted mira los sufrimientos de Cristo, o usted lee Isaías 53 para refrescar la memoria, usted tiene que saber que hubo un Dios que se hizo hombre y que sufrió más que usted y yo. Y que eso nos debe dar a nosotros consuelo, fortaleza, esperanza, afirmación en la fe. Hay mucha gente que mengua en la fe, que lo quiere todo bien, y cuando viene el sufrimiento, hay quienes hasta se alejan del Señor. Pero el sufrimiento es parte de la vida cotidiana, de la vida diaria. Y como somos humanos, necesitamos de... usted me iba a decir algo.
Bien, él está diciendo, ¿verdad?, que en la vida le van a venir pruebas a uno, y las pruebas son los que hacen que usted sea fuerte en la vida. Si usted en la vida todo le va bien, usted no ha vivido la vida nada. Usted tiene que tener sus curvitas, sus bajas y sus altas, ¿verdad? Porque ¿cómo usted afirma su fe? Cuando le viene un sufrimiento, cuando le viene una prueba. Ajá. Que no podemos perder de perspectiva, ¿verdad?, que el plan de Dios desde el principio ha sido que el ser humano habite con Él en un lugar donde no iba a haber sufrimiento, porque en el paraíso donde estaba Adán no existía el sufrimiento. Entonces el ser humano se escocota, ¿verdad? Y no podemos echarle la culpa a Adán, porque a lo mejor si hubiera sido Ernesto Morales que estuviera allí, también se hubiera escocotado de la misma forma, o Pedrito, o José, o Berto, a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo que hizo Adán. Y entonces en vez de Adán echarle la culpa a Eva, se la estaría echando Berto a Yolanda, o yo, ¿entiendes? Pero el plan original del Señor, de Dios, era que nosotros habitáramos un lugar, y al caer el hombre es que entra, ¿verdad?, el sufrimiento, la enfermedad, los dolores, y entra a la vida, al contexto del ser humano. En otras palabras, sufrimos por nuestra propia culpa, ¿sabes? Porque el plan de Dios no era eso. Y obviamente Él viene a morir en la cruz, ¿para qué? Para prometernos que ese plan original que Él tenía en el futuro, cuando estemos en su presencia, se va a cumplir. Por eso es que dice que allí no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá nada de eso. Porque Él va a completar su plan. Pero el plan original era que no hubiera sufrimiento para nosotros. Somos nosotros que fuimos los cabezones que cometimos el error, ¿ves? Cuando Ernesto dice somos nosotros, yo he escuchado mucha gente que dice, pero yo no estaba allí. Eso no me toca a mí. Mire, somos parte de la cruz. Somos parte de la cruz. Todo lo que hicieron aquellos, el ser humano, con las conductas, ¿verdad?, inapropiadas de ese tiempo, como somos seres humanos, nos toca a nosotros también. Nosotros somos expertos en poner excusas y los mismos, el Salomón y todos los otros pusieron excusas cuando lo pusieron a gobernar y todo eso. Y además Adán le pasó lo mismo que a Pedro. Dios se lo advirtió que no comieran del árbol y aún así desobedecieron a Dios, igual que Pedro lo negó diciéndose el Señor y fallaron a sabiendas. Miren, y uno tiene que estar bien pegadito al Señor, ¿sabe? Porque si nos dejan, nosotros también hacemos lo mismo. Y mire que pasan cosas y uno está en la iglesia. Mire, yo he sabido de gente que tiene 50 y pico de años en la iglesia, bien firme en las cosas del Señor. Pero le pasó algo en un momento dado que estaba frágil. Y hicieron lo mismo que hicieron los de ese tiempo. Porque el ser humano es frágil. ¿Perdón? El único perfecto es Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bien, pues vamos a uno de los clásicos, Isaías capítulo 6. 6. En esta visión de Isaías vemos ahí la postura de Jehová, pero vemos inmerso a Jesucristo también. Y vamos a leer Isaías capítulo 6 del verso 1 al 8. Fíjense que aquí está el llamado de Isaías. Él tenía algunos 20 años.
Y esa visión es para nosotros un orden de culto, pero también para nosotros una introspección de cómo nosotros debemos hacer cuando estamos en el culto. Así que vamos a leerlo para que vean. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías estaba triste porque se había muerto el rey Usías, que eran familia, pero él trabajaba con el rey Usías. Si usted trabaja en un sitio y el jefe se le muere y usted lo quiere mucho, usted va a sufrir, ¿verdad? Así que Isaías estaba bien triste, pero entonces fue al templo. Cuando usted esté triste, vaya al templo, ¿sabe? Vaya al templo para que tenga refrigerio. Y entonces dice que allí vio la experiencia más maravillosa de conversión en el templo. Dice que vio al Señor, ahí está hablando de Jehová, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ajá, ¿y qué es eso que Jehová tenía falda? ¿Qué querrá decir eso de que Jehová tenía falda en esa visión? ¿Sería que tenía una falda de verdad? Eso no se refiere a vestimenta, ¿verdad? Se refiere a la gloria de Dios. Aquello estaba lleno de la presencia del Señor en ese momento. Y cuando dice llenaban el templo, no había un lugar donde no se sintiera la presencia del Señor. Y inmediatamente, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Hubo una manifestación del cielo inmediatamente. Y esa manifestación del cielo, esos ángeles eran rindiendo honor a Jehová. Así que cuando nosotros entramos al templo, tenemos que ver la gloria de Dios en todo el templo. No podemos decir, ay, ese culto estuvo tan flojo, No podemos decir, ay, que no me gustó. No, si usted lo que vino fue a sentir la gloria de Dios. Y la gloria de Dios siempre es buena. Y entonces, voy por el verso 3. Esa manifestación maravillosa. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Es que la gente que habla mucho, como yo, se nos afecta la garganta. En el verso 3, fíjense cómo dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Había una manifestación preciosa de lo celestial en este templo. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta las cejaduras de las puertas empezaron a temblar ante esa presencia tan grande, y se llenó todo de la presencia del Señor. Y ahí es que viene el acto de Isaías de arrepentimiento, cuando dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías dijo, yo soy pecador, yo hablo cosas que no debo hablar, yo digo cosas que no debo decir, y mira la presencia de Dios como yo la estoy viendo aquí. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. Inmediatamente Jehová empezó a perdonar su pecado, y esa es la demostración, ¿verdad? Perdonando su pecado y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto que yo le estoy diciendo es importante. Todavía en el siglo XXI, en el año 2016, hay gente que no se ha perdonado. Hay gente que llega a la iglesia, y si una enseñanza de Isaías es esta, hay gente que llega a la iglesia y no se ha perdonado por algo que le pasó en su vida, y no saben y no entienden que cuando usted entra al templo y le pide perdón al Señor, o fuera del templo le pide perdón al Señor, inmediatamente su culpa es perdonada. Por eso yo a veces cuando se está tomando la Santa Cena y veo gente que no toma la Santa Cena, eso a mí me preocupa, porque la cena es abierta. Y si la cena es abierta y tú tienes, vamos a suponer que tuviste una peleita antes de llegar a la iglesia con alguien de tu familia, pues cuando tú llegas a la iglesia, al templo, tú dices, Señor, perdóname porque le gasté esta mala crianza, Señor. Dios te perdona inmediatamente. Y entonces te sientas a tomar la cena del Señor. Así que ese acto de pedir perdón, hay mucha gente que todavía no se ha perdonado. Y hay mucha gente que está allá afuera que no acaba de entender que el sacrificio de Jesucristo valió la pena y era para perdón de nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Hay gente que yo lo he escuchado diciendo, el día que yo entre al templo, se cae el templo, no se cae nada. Hay fiesta en el cielo, porque entró un pecador arrepentido. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Así que si alguien me está oyendo en esta comunidad y no se cree perdonado y pasó la Semana Santa y nunca pisó el templo, escapa por tu vida, y aquí hay un templo que te espera con unos hermanos lindos y preciosos para que puedas recibir la presencia del Señor. El Señor está esperándote para abrazarte y para decirte, yo te perdono. Pero no se queda ahí. En el verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese verso 8 se refiere a Jesucristo. Jesucristo que es el que envía a hacer misión. Jesucristo que es el que envía a hacer servicio. Y la pregunta clave es, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La respuesta que hicimos todos nosotros, que algún día alguien nos habló del Señor, llegamos al templo, pudiera ser nuestra familia, ¿verdad?, que nos trajo, otros que alguien nos habló, llegamos al templo y el Señor nos hizo esa misma pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nosotros dijimos, nosotros, a mí, envíame a mí. Hay que visitar, envíame a mí. Hay que dar consuelo, envíame a mí. Ese es el llamado. Así que este libro del capítulo 6 de Isaías es un libro que es pertinente para nosotros hoy. Hoy. Es el orden del culto. Tú llegas arrepentido. Tienes que ver al Señor en todo el escenario. Cuando yo llegué aquí, yo pregunté si habían ya seleccionado pastor o pastora y me dijeron que no. Pero yo los felicito porque ustedes no están esperando a un pastor
o una pastora. Ustedes ya están pastoreados por el Señor. Cuando la iglesia continúa esperando la voz de Dios, es porque se deja pastorear por Dios mismo, ¿verdad? Así que yo le felicito. Ya Dios le mandará el que sea. Ustedes van a tomar la toma de decisiones, ¿verdad? De quién será. Pero Dios va a meter la mano en ese proceso. Así que mis hermanos y hermanas, el libro de Isaías es un libro pertinente y tiene muchos capítulos que son pertinentes. Tiene muchos capítulos de fortaleza. Por ejemplo, el capítulo 43, que se lee mucho, el del capítulo 41, que nos habla de Jehová, pero está inmerso Jesucristo. Por ejemplo, del capítulo 41, el verso 10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Padre y el Hijo están en el cielo y el Espíritu Santo está con nosotros. Pero como es la Trinidad, está inmersa la Trinidad en ese texto. Pero también en el verso 13 que dice de ese mismo capítulo 41, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En medio de la tribulación, en medio de las situaciones difíciles, Isaías nos habla para conformarnos, para fortalecernos y para decirnos que el Padre está inmerso en su palabra, pero que el Hijo Jesucristo también está inmerso en su palabra. Y termino con Isaías 43, que habla que Jehová es el único redentor, pero el Hijo fue a la cruz del Calvario y ahora también el Hijo es redentor. Y dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y el verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Palabra de profecía, pero palabra que todavía se cumple en nuestras vidas. ¿Alguna preguntita? Bien, mis amados, este libro es un libro para cogerlo capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Pero la esencia es que usted sepa que se habla de Jehová, pero también se habla de Jesucristo y se habla del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y no podemos perder de vista cuando leemos a Génesis, que Génesis dice que en el principio todo estaba desordenado y el Espíritu de Dios se paseaba. Está diciendo, todo estaba desordenado, pero estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Los tres estaban desde el principio y seguirán hasta el fin.